Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy Daniel y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos guardar y pedir la sana distancia, la salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy el profesor Edgar Ariel Corona Olvera y efectivamente, es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre A resumir se ha dicho. Con esto nos referimos a seleccionar textos para resumir. Eso suena interesante, profesor, pues nos permite escoger, definir y esquematizar la información esencial de varias fuentes sobre de un tema para hacer un resumen con documentos pertinentes que aporten al escrito académico. Estos darán una visión amplia del tema y mayor claridad. ¿Listas y listos? Pues muy bien, iniciemos. En esta sesión, nuestro aprendizaje esperado es elabora resúmenes que integren información de varias fuentes, con el propósito de seleccionar textos para resumir. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Alguna vez se han preguntado que, al caminar por la calle o en una situación cotidiana, de pronto sucede un acontecimiento como una fuerte ráfaga de viento que levantó todo a su paso y que los hace cuestionarse el porqué de ese suceso? Sí, profesor. En más de una ocasión me he tenido una de esas experiencias y no se imagina lo que he aprendido cuando me pongo a investigar lo sucedido. Interesante, ¿verdad? Veamos lo que se pregunta el alumno Ulises. Acompáñenos. Oye, ¿qué haces? ¿No te has preguntado por qué algunos globos flotan? ¿Qué han de tener? Leí que es por un gas llamado helio, pero deberíamos investigar más. ¡Vamos! En efecto, el gas helio es lo que permite que los globos se mantengan suspendidos. Y lo sabemos porque es algo muy común en festejos y tradiciones. Sin embargo, ¿solo para eso servirá el helio? Profesor, ¿y si nos orienta a descubrir más? Claro que sí, pero para empezar, ¿cuál sería el tema del que buscaríamos información? Pues el uso del gas helio. Suena bien, sin embargo, para descubrirlo debemos preguntarnos ¿qué es el helio y cuáles son los usos que se le da? A ver, espéreme un momento, profesor, porque... Deme un segundo. Mire, aquí tenemos todo. Aunque estoy viendo que es mucha información y no vamos a poder leer todo. No te apures, vamos paso a paso. ¿Qué te parece si seleccionamos una técnica de estudio para recabar la información que encontremos? Puede ser un resumen, pues nos permite copiar las ideas principales de uno o varios textos, reduciendo la información original sin perder lo sustancial. También debemos identificar el tipo de fuente de información que utilizaremos. Veamos primero el siguiente texto para entenderlo. Este extracto del artículo de opinión se titula La paradoja del helio y señala que ha habido muchos usos del helio y que bajo la presión de la atmósfera todos los elementos de la tabla periódica se solidifican, pero el helio no, es decir, permanece líquido y eso lo hace ideal como refrigerante. Profesor, acaba de señalar algo muy importante acerca del helio. Pero, ¿qué tiene que ver este texto con los tipos de fuentes de información? Pues este texto es una fuente de información primaria. Veamos sus características. Las fuentes primarias contienen información original. El tema que contienen no ha sido nunca tratado. La información se ha mantenido intacta, es decir, no ha sido interpretada o analizada por un investigador o una institución y pueden ser generales o especializadas. Este tipo de fuente de información se encuentra en tesis doctorales, libros,
actas de congreso, revistas, normas, artículos periodísticos o patentes. Ah, eso significa que ahora nos mostrará un extracto de fuente de información secundaria, ¿no es así? Claro, veamos. Este texto de investigación, publicado en una revista especializada y titulado La materia a muy bajas temperaturas, refiere en lo subrayado que a partir de cierta temperatura la masa del helio se hace homogénea y quien escribe el artículo retoma lo que supuso el físico ruso Piotr Kapitsa, quien señaló que el helio era un superfluido. Quiero suponer que este texto es una fuente de información secundaria, porque cita a alguien más. ¿Estoy mal o bien? Bien, pero veamos su definición. Las fuentes secundarias son una ampliación de los resultados concretos que aportan las fuentes primarias. Es decir, se genera un contenido a partir de la extracción de información de un recurso primario. Esto significa que se usan cuando alguien necesita información, pero al no localizarla en una fuente primaria, entonces acude a otra fuente que cita lo que hizo o dijo otra persona. Así es, entre ellas se encuentran antologías, artículos de revista, reseñas, biografías, resúmenes de trabajos científicos, reportajes, entre otros. En realidad los documentos secundarios remiten a documentos primarios. Ahora, profesor, ¿nos puede mostrar por último las fuentes terciarias? Claro, vayamos primero a nuestro ejemplo. Lo que observamos en esta imagen es la biografía o referencias de un artículo de investigación titulado El origen de los elementos químicos. Este tipo de información generalmente se localiza al final de muchas fuentes terciarias. Pero, profesor, esto significa que casi cualquier fuente, si nos da referencias, podría ser una fuente de información terciaria. Vayamos a ver qué es y qué otros aspectos la componen. Las fuentes terciarias contienen información de fuentes primarias y secundarias y su función es remitirlas. Cumplen las funciones de compilar, organizar, recoger y depurar las fuentes primarias y secundarias. ¿Y son siempre referencias o bibliografías, profesor? En realidad, son utilizadas para buscar datos o para obtener una idea general de algún tema y pueden ser bibliografías, almanaques, directorios, catálogos de biblioteca, directorios, listas de lecturas, entre otros. La referencia de otros documentos o nombres, títulos de revistas y otras publicaciones. Recuerden que los tipos de fuente de información usan diferentes medios para ser encontrados. Veamos. Las fuentes primarias, secundarias y terciarias, en su formato impreso o textual, contemplan información que se presenta en forma de texto como libros, periódicos, revistas, entre otros. Seguramente se percataron que los dispositivos digitales, como los celulares, son un medio por el cual podemos obtener información proveniente de tres fuentes: primarias, secundarias y terciarias. Ahora bien, ya tienen de dónde extraer la información y entonces, ¿qué creen que sigue en nuestro proceso de búsqueda para resumir? Observo que hay información disponible en Internet de diferentes fuentes, o si tuviera que elegir un material impreso, ¿cuál es el mejor o más apropiado? Exacto. Seleccionar información pertinente es nuestro siguiente paso. Veamos lo que la profesora María de Jesús Cerón Rivero nos dice al respecto. Al realizar una búsqueda de información, se pueden obtener numerosos resultados. Por lo tanto, para retener los documentos que realmente son necesarios en una investigación que se esté desarrollando, hay que establecer criterios para evaluar la pertinencia de las fuentes consultadas. Para llevar a cabo esta destreza es necesario leer varias fuentes de información. ¿Y de cómo verificar la información que estamos investigando? Bueno, pues en primer lugar hay que analizar si es de acuerdo a las necesidades del tema a investigar. Y en ellos debemos ver que esté sustentado con el título, el autor y fecha de publicación. Son los primeros pasos que se deben cerciorar.
Como se mencionó, la finalidad principal de una estrategia de búsqueda es encontrar información de calidad en el menor tiempo posible. Por ello, es necesario el desarrollo de habilidades que permitan el valorar, conocer los recursos y desarrollar habilidades que logren cumplir con la formación. Es cierto, profesor. Mi hermano me comentó que hay la necesidad de desarrollar estas habilidades en las y los alumnos para sus actividades académicas. Y también que en muchas ocasiones deben trabajar en conjunto para lograrlo. Acompáñenos a ver el siguiente material. Hoy cocinaremos cómo seleccionar materiales de lectura de acuerdo con su pertinencia. Acompáñenos. Antes de iniciar con nuestro platillo, hay que tener en cuenta que al hacer una investigación podemos encontrar muchos libros sobre el tema que nos interesa, pero algunos libros son muy especializados y solamente los expertos los comprenden. Otros tienen información muy básica que no sirve para nuestros propósitos. Entonces, ¿cómo saber cuál libro es el que más nos conviene? Veamos. Los ingredientes son tema de interés, lista de preguntas guía para el desarrollo de la investigación, estrategias de búsqueda, técnicas de lectura, barrida de texto y lectura de exploración. La barrida del texto es una estrategia de lectura que consiste en hacer un examen superficial del texto sin leerlo detalladamente. La lectura de exploración es otra estrategia que consiste en encontrar información específica en un texto que ya se conoce. Ahora continuamos con la preparación y selección de materiales para nuestro platillo. Manos a la obra. Primero, escogemos un tema de nuestro interés. Puede ser uno muy fresco, como la literatura contemporánea, o si prefieren, uno maduro como la literatura novohispana. Después, picamos e incorporamos al guiso nuestra lista de preguntas guía para el desarrollo de la investigación, que generalmente se basa y deriva de las preguntas ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? ¿Y para qué? Probamos e incorporamos las estrategias de búsqueda que nos ayudarán a localizar los ejemplares en la biblioteca a través de ficheros catalográficos o de un catálogo digital. Para sazonar, evaluamos el material. En este punto de cocción, por ejemplo, podemos revisar el índice para darnos una idea de la información que contiene y contrastarla con la lista de preguntas guía que elaboramos. ¡Ojo! Para no salar el platillo, asegurémonos de no llevarnos el material de la estantería sin haberlo explorado brevemente. Para ello usamos las técnicas de lectura, barrida del texto y lectura de exploración. Yo prefiero empezar con la barrida del texto, ya que con esta podemos darnos una idea general mediante el análisis de las imágenes, los títulos, subtítulos y estructura del libro. Por último, le agregamos la técnica de la lectura de exploración, que como ya vimos nos sirve para identificar un dato preciso, es decir, podemos buscar rápidamente entre los párrafos, como cuando usamos el diccionario para buscar una palabra específica. Con la técnica barrida del texto, solo leemos las primeras líneas del primero y del último párrafo de una página que nos interese. Identificamos títulos, subtítulos, conclusiones, así como conceptos, datos y fechas clave. Podemos repetirlo rápidamente en diferentes páginas o bien en otros libros para darnos una idea general de lo que tratan. Así sabremos si vale la pena llevarse el material de la estantería para revisarlo con mayor cuidado o si este no resulta relevante y se debe reintegrar preservando el orden. Y esta palabra ya se coció. Pepe Papas, muchas gracias por tu receta, huele riquísimo. Este fue su programa Cocina de Autor. En su segmento Esta palabra ya se coció. ¡Hasta la próxima! Como observamos, lo anterior nos servirá para seleccionar y buscar los textos para hacer nuestro resumen. Siendo así, voy a buscar en una fuente secundaria sobre el helio como algún artículo. Mientras tanto, acompáñenme. Veamos en imagen algunos aspectos que vieron en el video.
acerca de las pautas para seleccionar información. La pertinencia es un criterio subjetivo, pues el usuario evalúa si el texto es o no adecuado, es decir, pertinente de acuerdo a su necesidad. Recordemos entonces que un documento pertinente sirve a las necesidades individuales de información, las cuales deben ser precisadas, como el título, subtítulo, el autor, las palabras clave y la fecha de publicación que permite evaluar rápidamente la pertinencia. Además, hay que cuestionarse, ¿están relacionadas con mi tema de investigación? ¿El ámbito de estudio del autor está relacionado con algún aspecto de mi tema? Es importante recurrir al resumen, la tabla de materias, la introducción y la conclusión que aportan información de los aspectos tratados y el enfoque de análisis. A partir de lo anterior, veamos cómo va Ulises en su proceso de seleccionar la información. Buenas tardes, maestra Karina. Me da gusto verla otra vez. Bueno, lo que pasa es que me surgió una duda y quería compartírsela a usted. Encontré que el helio es el gas que le ponen a los globos para que estos se eleven. ¿Me podría explicar un poco más acerca de este gas, por favor? Bien, Ulises, interesante tu pregunta. Con referente al helio, bueno, pues te menciono. Las moléculas que componen el helio son más ligeras que las que componen los componentes del aire, en este caso, pues el nitrógeno y el oxígeno. Estas moléculas, al ser más ligeras, pues van ascendiendo en comparación con las del aire y por tanto, pues el globo puede elevarse. Ah, mire, qué interesante. Oiga, ¿y me podría decir algunas aplicaciones más que tiene el helio, por favor? Claro, así es. El helio es es el segundo aire más ligero en comparación, bueno, con el hidrógeno, que es el primero, y se ocupa para varios aspectos. El primero de ellos, por ejemplo, en la ciencia, es el medio de refrigeración, en lo que son los colisionadores de hadrones, en lo que es microscopios, imanes conductores de resonancias magnéticas, que es los buceos. Bueno, cuando se meten a bucear, la mezcla de helio es un 80% aproximadamente y un 20% oxígeno. De esta manera, pues los buzos pueden estar a grandes profundidades del agua. Y bueno, hay otras aplicaciones más, por ejemplo, en los códigos de barras en la industria del comercio. Sin embargo, bueno, pues te invito, Ulises, a que revises el libro de tu hermano de Ciencias 3 Química y ahí encontrarás, bueno, pues la información con referente a lo que me mencionas, al helio y otros componentes, así como su utilidad. Ok, me parece perfecto, maestra. Muchas gracias. Por nada, ten un buen día. Igualmente, hasta luego. Profesor, si él recurrió a su maestra de ciencias para resolver su duda, ¿de qué tipo de fuentes de información estamos hablando? Es una fuente verbal, secundaria, porque ella estudia estos procesos y cuenta con los conocimientos para responder de primera mano su duda. Y para ampliar lo que le dijo, veamos la siguiente información de un portal educativo. Como observan, resaltamos algunas palabras sobre los usos del helio y nos sirve, pues las palabras resaltadas son se prefiere, se utilizan, uso común y suelen utilizarse, que se refieren al uso de la lectura de barrido, es decir, se buscan palabras clave según lo que estemos buscando. Así es, en este caso pueden utilizar un lápiz o su mano para guiar su lectura. El objetivo es que sus ojos alcancen las palabras. Ahora veamos el mismo texto pero con las palabras subrayadas. Veamos. Ahora, presten atención a las oraciones subrayadas. Leamos una de ellas. Producir la ascensión de los globos aerostáticos y en los globos sonda. Como lo que buscamos son los usos, estas oraciones nos muestran la lectura de exploración. En realidad, este proceso viene después de la técnica de barrido. Eso es muy eficiente, profesor. Ahora, ¿podemos ver qué ha hecho Ulises? Claro, veamos cómo le va a Ulises. Hola. Oye, ¿qué haces? Estoy investigando en una fuente de información primaria. ¿Información primaria? ¿Cómo?
Sí, mira, es que es un libro de texto de ciencias. Lo que llamó mi atención fue su título, porque supuse que allí podía encontrar algo acerca del helio. Además, si me voy al apartado de fecha de publicación, hay algo muy interesante. Mira, ven, te enseño. A ver. Esta es la información que encontré del helio y es muy interesante. Tal y como se ve aquí, el helio junto con el hidrógeno se ubican en la parte superior debido a que tienen un menor número de electrones. Como vemos, el hidrógeno solo tiene un electrón y el helio tiene dos. Además, en esta página dice que no solo influye su número de oxidación, sino también las diferencias en su estructura anatómica y en sus propiedades químicas. Si seguimos explorando, menciona que podemos conocer muchas características de cada elemento en la tabla periódica, tal y como la que se muestra aquí, donde a primera vista notamos que tanto el helio como el hidrógeno pertenecen a los no metales. ¡Sorprendente! Lo que descubrió Ulises es que el helio pertenece a los elementos que no son metales, y al verlo en la tabla periódica puede retomar esa información para seguir buscando. Yo encontré un artículo interesante que se publicó en una revista de divulgación científica y menciona que el helio puede escasear en el año 2030 si no moderamos su uso. Este dato proviene de una fuente secundaria y es apto para que lo insertemos en nuestro resumen, sin olvidar que si realizan la búsqueda de Internet deben saber de dónde proviene la información y eso se localiza observando el final de su dirección electrónica, pues si tiene las letras .gov, .org o .edu suelen ser confiables. En Internet también podemos entrar a sitios de instituciones públicas o privadas, universidades, organismos internacionales, agencias de noticias o revistas especializadas. Veamos. En este caso mostramos otro texto de Internet, pero es una enciclopedia escolar en la que se habla del helio, pero elegimos de sus apartados el de usos y, como ven en el primer subrayado, se señala que su bajo punto de ebullición lo hace útil en las investigaciones científicas que implican bajas temperaturas y luego enlista algunos usos. Profesor, esto también nos indica algo. Al momento de seleccionar los textos para resumir, debemos cuidar que la información sea entendible y buscar las palabras que no entendamos. De otra manera, podríamos resumir información que no entendemos. Por otro lado, al obtener pocos resultados, es conveniente adicionar términos que contribuyen a obtener más información relevante. Con toda la información recabada, hasta el momento ya podemos elaborar nuestro resumen. Ya solo nos falta el último paso a seguir. Veamos. Finalmente, con los resultados obtenidos, se debe organizar, administrar y usar la información. Y esto se logra haciendo las anotaciones en su cuaderno, sin olvidar que deben mencionar la referencia bibliográfica, como hicimos nosotros. Recuerden que la referencia bibliográfica es la ubicación de la información y es útil para verificar la información en referencias impresas o bien en un URL, que es la dirección electrónica de donde se extrajo. Profesor, yo estoy organizando la información más importante del texto que buscaba. Al investigar en medios digitales para seleccionar las fuentes más confiables que sean de calidad y debemos cerciorarnos que 1. La página tenga la URL o dirección electrónica que termine en .edu, .gov o de una página universitaria. 2. Presente la máxima totalidad de la información que se busca y sea fácil de entender. Punto número 3. Que el sitio web sea acompañado con fotos, imágenes y le sea atractivo para su lectura. Que presente el nombre del autor que lo escribe y la fecha de publicación sea reciente. Dentro de esta búsqueda debemos utilizar palabras concretas o específicas del tema a investigar, de tal forma que no sean oraciones complejas. Por ejemplo, si escribimos en la línea de búsquedas, ¿qué son los cuentos literarios cortos para secundaria? Es una oración compleja, cuando debemos de decir,
cuentos cortos. Como bien lo ha dicho nuestra invitada, no olviden seguir estos pasos fundamentales en el proceso de búsqueda de información. Profesor, ya terminé de verificar la información para el resumen. Pero si solo tuviera una fuente informativa a mi alcance. Pues pueden realizar un trabajo colaborativo y con apoyo de sus docentes, pues sus opiniones e información favorecerán la elaboración del resumen de manera clara y precisa. Y no olviden que una característica del resumen es hablar de lo esencial. Ahora que hemos descubierto la manera adecuada para seleccionar información, los invito a enfrentar el siguiente reto. Comencemos por plantearnos un tema sobre el cual queramos saber más cosas. Podría ser el calentamiento global, pues me angustia y nunca sé a quién creerle. Es buena idea. Entonces, vamos a investigar sobre el calentamiento global. Te daré 3 opciones. 1. En un libro sobre el tema publicado por una editorial que suele publicar textos serios y fundamentados. 2. En una revista científica publicada por el Departamento de Biología de una universidad. Y 3. En una página de internet en la que habitualmente buscan muchas personas información de cualquier tipo. Ah, muy fácil. En la revista científica y en el libro profesor. Además de los mencionados, ¿en dónde más buscaría? ¿Y qué criterios utilizarían para seleccionar textos para resumir? Con las herramientas que les dimos, les invitamos a realizar una lista de y compararla con sus pares y reforzar su propia lista. Muy bien, me quedó claro esto de cómo seleccionar fuentes para resumir. ¿Y a ustedes cómo les fue? ¿Están de acuerdo con nuestras respuestas? Hemos cumplido con nuestro aprendizaje esperado. Elabora resúmenes que integren la información de varias fuentes. Nuestro propósito también se concretó, pues al seleccionar textos para resumir, hemos diseñado una estrategia de selección. Para conocer más, pueden consultar su libro de Lengua Materna 2, en donde encontrarán información que enriquezca lo aprendido. También pueden realizar los retos sugeridos en él, o bien consultar sus apuntes. Lo importante es seguir aprendiendo juntos. Y por último, recuerden que si desean ampliar o conocer más sobre el tema, pueden buscar en libros y bibliotecas digitales más información. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre A resumir se ha dicho. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Hasta la próxima.